Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero, Néstor, te agradezco nuevamente tanto la invitación como la iniciativa que has tenido con todo esto de las actividades académicas. Y pues, por supuesto, a cada uno de ustedes que desde sus casas están activos y conectados hoy aquí con nosotros. Realmente espero que este rato sea de provecho para todos. Entonces, bueno, dando inicio a la conferencia, el tema que les traigo el día de hoy es armonización versus camuflaje orofacial. ¿Qué estamos haciendo? Mi nombre es Paulina Gutiérrez, yo soy cirujana oral y maxilofacial. Y les traigo este tema porque realmente me parece un tema supremamente interesante, porque creo que la mentalidad de la odontología ha dado un cambio significativo a nivel mundial. Y la armonización orofacial, además de que ha tenido una gran aceptación, nos ha permitido a nosotros como odontólogos demostrar que la odontología va mucho más allá de un diente, porque nos ha permitido hacer un análisis mucho más profundo del rostro, nos ha permitido tener una estética facial más amplia, si se quiere, porque entendemos que los dientes forman parte de una sonrisa, que forma parte de una cara, que forma un todo, y trabajamos en función de ese equilibrio, tanto funcional como estético, dentro de todos los elementos que engloban el complejo orofacial, no de a pedacitos o no por partes, o por lo menos esa es mi percepción de lo que es la armonización orofacial. Y cuando les coloco en el título ¿qué estamos haciendo? Y hablo de estamos en plural, es porque también considero que para realmente, es decir, de verdad, armonizar la sonrisa con el rostro de nuestros pacientes, yo necesito de mi equipo de trabajo. Es decir, yo sola, como cirujano maxilofacial, no puedo armonizar, no puedo corregir absolutamente todo, porque siempre van a haber requerimientos dentales o necesidades dentales del paciente en donde yo voy a necesitar a mi protodoncista, a mi periodoncista, endodoncista, etcétera, 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 para realmente cubrir todas las necesidades que nos está presentando el paciente. O por lo menos esa es la filosofía que nosotros como grupo de trabajo, como grupo orofacial, manejamos en nuestra consulta. Y es por eso que a lo largo de la presentación, todos los casos que van a ver no son mis casos, son casos que nosotros como grupo orofacial manejamos para buscar el éxito en cada uno de nuestros pacientes. Porque creo que cada una de las especialidades de la odontología tiene una competencia, tiene una pertinencia y tiene cabida dentro de la armonización orofacial. Simplemente debemos de saber aplicarla. Y también se van a dar cuenta a lo largo de la conferencia, donde hay ciertos casos en donde realmente no estamos corrigiendo esa asimetría o esa anomalía dentofacial que pueda presentar un paciente, sino que estamos intentando camuflar, maquillar o disimular esa anomalía, que no estoy diciendo que esté mal porque es válido, simplemente estoy diciendo que es diferente corregir que camuflar. Y esos son los conceptos que quiero que tengamos claro a lo largo de la conferencia. Entonces, bueno, para iniciar, podemos empezar hablando, o generalmente cuando hablamos de este tema, lo primero que se nos viene a la mente es belleza facial o belleza facial. Realmente para hablar del concepto de belleza nos tendríamos que ir a mucho tiempo atrás, en la época renacentista, donde todos estos artistas neoclásicos y renacentistas empezaron a evaluar cuál sería la proporción humana del cuerpo y de la cara ideal a base de reglas matemáticas, de medidas, pero realmente la belleza es algo muy subjetivo. Y yo creo que mientras busquemos esa proporción, ese balance y ese equilibrio, vamos a lograr algo que sea agradable a la vista, que es el fin o lo que yo busco en cada uno de nuestros pacientes, porque no necesariamente tiene que ser bonito para que sea agradable. Mientras busquemos esa proporción, estaremos buscando exactamente eso, algo agradable a la vista. Y por eso coloco esa frase que dice, belleza no es igual a lo perfecto, y menos cuando estamos tratando pacientes y estamos hablando de seres humanos, pero sí debe ser armoniosa. Y cuando nos enfrentamos a un paciente con un componente estético, ya sea dental o facial, yo creo que lo principal, en vez de buscar una belleza o algo bonito, es llenar primero el componente biopsicosocial que trae ese paciente y llenarse de expectativas tanto físicas como emocionales. De esa manera, muy seguramente vamos a estar cerca de lograr el éxito en cada uno de estos pacientes. Lo que sí tenemos que tener muy claro son ciertos parámetros que tenemos que seguir en cuanto a un análisis orofacial. ¿Me están escuchando?
Sí, Sí, señora. sí, te escuchamos perfectamente. Oh, perdón, que me sale que se había caído la conexión. Ok, Sí, entonces perfecto. les decía que lo que sí tenemos que tener claro son parámetros que vamos a seguir en un análisis orofacial. Entonces, cuando hablamos de un análisis estético, recordemos que tenemos una macroestructura, una mini-estructura y una microestructura. En donde lo macro nos vamos a estar refiriendo al componente facial como tal. El tipo facial, el perfil de nuestro paciente, vamos a hablar de proyecciones, de proporciones, de medidas, de tercio facial. Cuando hablamos de una mini estructura, estamos hablando de lo netamente a lo que se refiere al marco de la sonrisa. ¿Okay? Vamos a evaluar si tenemos una sonrisa simétrica, simétrica, alta, baja, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando hablamos de una microestructura nos enfocamos específicamente a cada uno de los órganos dentales en cuanto a su forma, su contorneo gingival, tamaño, para que estos tres aspectos en conjunto nos den esa armonía y proporción que estamos buscando. Entonces, empezando, nos referimos a la macroestructura, ¿ok? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no van a ser los mismos rasgos que vamos a buscar en un paciente femenino que en un paciente masculino. Y tenemos que estar en la capacidad de identificar cuáles son esas diferencias, porque a la hora de tratar a un paciente es un enfoque totalmente distinto cuando vemos un paciente femenino y un paciente masculino. Entonces vamos a empezar por lo que ya conocemos todos generalmente, que son los tercios faciales. Y voy a intentar, por cuestiones de tiempo, ir nombrando cada una de esas diferencias, o las diferencias más importantes en cuanto al paciente hombre y paciente mujer. Cuando vemos el tercio superior, recordemos que en rasgos generales, cuando hablamos de un paciente con un rostro femenino, estamos hablando de formas más curvilíneas, a diferencia de cuando vemos un paciente masculino atractivo, vemos que son ángulos más marcados, una cara más plana, pero más prominente. Entonces, a nivel del tercio superior, las principales diferencias, vamos a ver que la frente del hombre es mucho más amplia, ¿ok? Vamos a ver que sus cejas son mucho más rectas porque van a ir sobre el reborde unitario, de diferencia de las mujeres, donde vemos un pico de la ceja o que la cola de la ceja se eleva un poco por encima de ese reborde para darle la curvatura que feminiza o que abre la mirada de la mujer. En cuanto al tercio medio, ¿ok? Estamos hablando que las órbitas, cuando hablamos de un paciente femenino, son mucho más amplias que un paciente masculino. Hablamos sobre todo de la proyección malar, en donde cuando hablamos de un paciente femenino, esa proyección va a estar dada más que todo al tercio anterior, y en el paciente masculino, a pesar de que tienen unos pómulos mucho más prominentes, son mucho más anchos, y la proyección es más hacia el lateral que anterior. Realmente, las características nasales son supremamente importantes cuando hablamos de un paciente masculino a diferencia de un paciente femenino, porque vemos que el dorso del paciente masculino es mucho más recto. Incluso podemos ver una prominencia a nivel del dorso nasal que se puede ver armónico entre los pacientes masculinos. Cuando vemos la nariz de una mujer, vemos que ese dorso tiene una ligera concavidad que le va a dar o va a feminizar un poco más este tercio medio, igual que la punta nasal es un poco más elevada. La base alar de los pacientes masculinos va a ser mucho más ancha, a diferencia del ala nasal de los pacientes femeninos. Y cuando hablamos del tercio inferior, cuando nos enfocamos en los labios, pues hemos visto que en los pacientes femeninos vamos a ver unos labios mucho más prominentes, en el paciente masculino va a haber unos labios mucho más finos, y sobre todo la forma del mentón es totalmente diferente. Cuando nos enfocamos en pacientes masculinos es un mentón mucho más cuadrado, mucho más prominente y angular, al igual que los ángulos mandibulares, y el mentón femenino va a ser mucho más estilizado, y los ángulos mandibulares van a ser, o esa curvatura va a ser mucho más disimulada o suave. Todos estos análisis que estamos viendo en cuanto a pacientes femeninos y masculinos, generalmente estamos acostumbrados a analizar por líneas rectas, por medidas, por los tercios faciales y por quintos faciales. Pero cuando estamos analizando un paciente y le vamos a dar un enfoque estético, buscando eso mismo, armonizar el rostro de nuestros pacientes, debemos entender que la cara no es totalmente simétrica y que cuando estamos evaluando a nuestros pacientes no estamos haciendo matemáticas, es decir, 2 más 2 no siempre 4, y que siempre van a haber mínimas asimetrías
que no, es decir, le van a dar quizás ese toque único a cada paciente, y lo que vamos a intentar buscar es resaltar, resaltar o iluminar todas aquellas áreas que queremos resaltar en su paciente y solapar o intentar esconder las áreas, perdón. Ok, les decía que vamos a intentar resaltar lo que queremos. ¿Me están escuchando? Es que sale que mi conexión se pierde. Sí, sí, te escuchamos y vemos también la pantalla. Ok, entonces les decía, cuando nos enfrentamos a un paciente estético, el análisis facial lo vamos a enfocar en base a lo que queremos resaltar en cada uno de ellos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de pacientes masculinos, buscamos ese triángulo de belleza facial, en donde lo que queremos resaltar son las prominencias malares en su sector anterior y buscar ese triángulo hacia el mentón, porque va a ser un mentón mucho más estilizado. Entonces, por eso es que cuando hablamos de armonizar, las mujeres lo saben muy bien, porque al momento de maquillarnos siempre sabemos qué áreas de la cara queremos resaltar y cuáles queremos solapar. A diferencia de los pacientes masculinos, que vamos a ver una cara mucho más cuadrada, más cuadrangular, en donde los malares van a ser más prominentes en sentido lateral y unos ángulos mandibulares mucho más marcados que en el paciente femenino. Y esto lo podemos apoyar en este artículo del doctor Christian Coachman, en donde él habla que realmente siempre o generalmente nos vamos a encontrar asimetrías faciales, porque como les digo, el rostro humano no es totalmente simétrico, nunca vamos a tener una cara totalmente igual a la otra, y es totalmente normal. Entonces, él establece que la idea es tener armonía y no simetría, porque los rostros son asimétricos, porque no podemos analizar solamente líneas rectas, sino hacer un análisis mucho más orgánico y dinámico, en donde vamos a buscar una sonrisa armoniosa y no matemáticamente perfecta. Entonces, él habla de que generalmente intentamos unir la línea media facial con la línea media dental, pero nos damos cuenta que depende de los parámetros que utilicemos o la técnica que utilicemos, muchas veces no nos va a coincidir esa línea media facial con la línea media dental. Por lo que les digo, siempre o generalmente vamos a conseguir asimetría facial. Entonces, él lo que explica es que tomando puntos de referencia de la línea media facial, él va a intentar compensar o solapar esa simetría con su estética dental. Entonces, si nos encontramos una línea media facial desviada, él va a intentar corregirla, no haciendo una línea media dental recta, sino guiando esa simetría para que el paciente se vea armónico. Estamos camuflando una simetría con la parte de la estética dental, que es totalmente válido, porque es normal que cada quien, digamos, jale la balanza hacia su lado. Entonces, él como especialista en estética dental, pues él intenta corregir o disimular esa simetría facial que presenta, haciéndole su diseño de sonrisa guiado con esa línea facial o esa simetría que tiene su rostro. Espero me esté explicando bien. Entonces, cuando pasamos a hablar de una mini o microestructura, y aquí es cuando, digamos, que entra en juego nuestro ortodoncista, el doctor Dalmiro Ortega, todos nuestros tratamientos dentales o todo el diseño de sonrisas siempre va a estar facialmente guiado. Y hoy en día contamos con, gracias a Dios, con la tecnología, como son estos programas, el DSD o Digital Smile Design, en donde la sonrisa, como les digo, la guiamos facialmente porque debería estar en armonía con los ojos, debería estar en armonía con el rostro. Incluso la forma de los dientes va a depender de la personalidad de cada paciente, porque hay estudios que dicen que la forma dental, si van a ser una forma triangular, cuadrada, redonda, ya pues de eso se encargará más nuestro ortodoncista, manejar este tema, todo eso tiene que ver con la personalidad del paciente. Entonces, no es el mismo diseño de sonrisa que le vamos a hacer de repente a Ana, una paciente de 30 años, a María, una paciente de 80 años, donde sus características faciales y dentales ya no son las mismas. Entonces, todo eso debe ir en armonía para realmente lograr un resultado estético en donde la sonrisa realmente complemente a la cara, todo se englobe y forme un todo. Entonces vemos cómo se hace el análisis intraoral y ese diseño incluso podemos
Esto nos permite que el paciente, antes de realizar el tratamiento, pueda ver en una imagen cómo va a quedar, cuál es el resultado. Y en conjunto de nuestro equipo de trabajo con el paciente, definir cuál es la mejor opción o cuál es la mejor forma dental en este caso, cuando diseñamos una sonrisa para cada uno de los tipos faciales, para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, básicamente, esa es la forma como estamos acostumbrados a trabajar en nuestro equipo de trabajo. Una vez tanto el paciente como el equipo esté en sintonía con la forma dental o el diseño de sonrisa que queremos con respecto, guiado facialmente, entonces empezamos a trabajar. Evidentemente respetando lo que conocemos como las 6 claves del doctor Andrews, en donde hablamos de que deberíamos tener una relación entre arcos, ciertas angulaciones, inclinaciones y rotaciones, que son básicas y que todos conocemos dentro de la evolución. No me voy a detener en este punto. También debemos recordar y estar, digamos, en sintonía con los cambios que ocurren a nivel facial con el proceso de envejecimiento, porque recordemos que hay algo que se llama cronoenvejecimiento y que los tejidos faciales van a cambiar a medida que vamos envejeciendo, porque tanto los tejidos duros como los tejidos blandos sufren ciertos cambios que son los que vamos a ir viendo en nuestros pacientes cuando empiezan a formarse o a remarcarse esos surcos faciales que nos hacen ver un aspecto cansado, un aspecto envejecido, y que nos van a servir específicamente cuando busquemos tratamientos donde buscamos devolver el volumen facial, bien sea con relleno con ácido hialurónico o todas estas técnicas que vamos a ver más adelante. Pero siempre debemos tener muy claro la anatomía facial y los cambios que van produciendo tanto en tejidos duros como blandos a medida que vamos envejeciendo. Ok, dentro de la armonización orofacial tenemos un sinfín, un arsenal de una gran cantidad de procedimientos y técnicas que podemos emplear para armonizar a nuestros pacientes. Dentro de los procedimientos no quirúrgicos tenemos la toxina botulínica, rellenos faciales, hilos hermotensores y rehabilitación y estética dental. Y dentro de los procedimientos quirúrgicos tenemos el lifting facial, blefaroplastia, rinoplastia, bichectomía, cirugía ortognática, mentoplastia y lipectomía cervical. Evidentemente no voy a profundizar en cada uno de estos procedimientos por cuestiones de tiempo, pero les iré presentando los casos clínicos que como grupo orofacial realizamos e ir explicando poco a poco cada uno de estos puntos. Lo que sí es cierto es que digamos, la gran ventaja que podemos tener como odontólogos y como cirujanos de la cara es que tenemos la posibilidad de corregir discrepancias dentoesqueletales, en donde por ese análisis exhaustivo, lo facial que hacemos, podemos devolver la posición ideal tanto de maxilar como mandíbula realizando cortes o osteotomías, es el término correcto, para llevar a la posición que nosotros necesitamos, a la posición correcta. De esa manera, lograr resultados permanentes y longevos en el tiempo. Entonces, dando inicio con la presentación de los casos, la primera paciente que les traigo es una paciente femenina, una paciente joven, en donde al análisis orofacial vemos que evidentemente hay una discrepancia en cuanto al tercio inferior del rostro, vemos un tercio inferior aumentado, vemos una sonrisa gingival que está dada a expensas de un exceso vertical del maxilar superior. Recordemos que la sonrisa gingival puede tener múltiples etiologías, puede ser por una hiperfunción, puede ser por un labio corto, puede tener erupciones pasivas, pero en este caso vemos que específicamente se trata de un exceso vertical del maxilar superior. Y sabemos que la mejor manera de corregir de forma permanente esta anomalía es con una cirugía ortognática. Sin embargo, siempre debemos escuchar a nuestros pacientes. Evidentemente, su motivo de consulta era que al momento de sonreír, ella exponía mucha encía, o se veía más encía de lo normal, ¿ok? ¿Qué pasa? Que es una paciente que estaba estudiando, es una paciente que no tenía la posibilidad para someterse a un procedimiento quirúrgico, y entonces es aquí cuando debemos dejar a un lado la parte quirúrgica y no ser tan cuadrados. Entonces, donde vamos a abrir ese abanico de procedimientos que tenemos dentro de la armonización orofacial para ver de qué manera podemos suplir las necesidades que nos está pidiendo esa paciente. En este caso, cuando decidimos camuflar y no corregir
ese exceso vertical que que tiene aún de su maxilar superior, corrigiendo o bajando su labio para corregir esa sonrisa gingival. Entonces vemos que hay un cambio marcado, ¿ok? Pero no estamos realmente corrigiendo su problema funcional, que es una mala oclusión, dada a expensas de las bases óseas o de sus maxilares. Una de las preguntas que generalmente se hacen los pacientes es si al aplicar la toxina botulínica pues van a cambiar su forma de hablar o se va a ver afectado en algo. Y en el video pueden observar que realmente lo que logramos es bajar el labio superior para que no se ponga tanta encía, pero ella puede hablar y hacer su mímica facial perfectamente. Ok, tenemos aquí otro caso, una muy similar, una paciente joven, en donde haciendo su análisis facial, pues también vemos que hay un exceso vertical de su maxilar superior. Vuelvo y repito, lo ideal para este paciente, o si se quiere decir lo correcto para este paciente, sería realizar una cirugía ortognática. Sin embargo, el motivo de consulta de esta paciente es el mismo. Cuando ella acude a consulta, su motivo de consulta es que exponía mucha encía al hablar. Estamos hablando de que ella es una paciente, es modelo, me llegaba diciendo que es candidata para el Miss Zulia ahora, y que cuando hacía sus sesiones de fotos ella notaba que había algo que no le gustaba, y era que cada vez que ella sonreía exponía mucha encía. Evidentemente también estamos en presencia de un exceso vertical del maxilar superior. En este caso es una paciente que acepta el procedimiento quirúrgico, pero no está en el momento idóneo para realizar el procedimiento. ¿Qué pasa? Que como es modelo, pues está en constantes sesiones de fotos, modelaje, y de alguna manera debemos de intentar cubrir, como les digo, sus expectativas o necesidades. Entonces, mientras nos preparamos para ese procedimiento quirúrgico, una de las opciones que tenemos es la toxina botulínica, igualmente para bajar ese labio, mejorar esa sonrisa gingival. Si se pueden dar cuenta en la fotografía, en el antes y después, ambas partes, tanto la paciente como nosotros como grupo, no quedamos satisfechos con el resultado porque seguía mostrando mucha encía. Y es aquí cuando tenemos la oportunidad, porque la ventaja de estos procedimientos es que son muy versátiles, y tenemos con la toxina botulínica, siempre tenemos la oportunidad de retocar. Por eso, en mi principio, cuando aplicamos la toxina botulínica, es siempre ir de menos a más en cuanto a dosis, porque siempre vamos a tener chance para retocar o reforzar un tratamiento, pero si vamos a cruces y colocamos una dosis excesiva, pues ya no vamos a tener chance de echar para atrás. Entonces, en este caso, pues decidimos reforzar con la toxina botulínica, y este es el resultado final que obtenemos. Entonces, vemos que es una paciente que está feliz, que está contenta, porque sus sesiones de fotos, pues ya puede disimular y ya no muestra esa cantidad de encía, y sabemos que a futuro, y ella está clara de que para realmente corregir su anomalía, ella debe someterse a una cirugía maxilofacial para impactar un poco su maxilar y de esa manera lograr una completa armonía. Otra de las aplicaciones que tenemos en cuanto a la toxina botulínica dentro de la armonización es la corrección funcional de la función masticatoria. Si sabemos, tenemos pacientes con bruxismo, ¿ok? En donde el apretamiento dental, como podemos ver en la fotografía, va a tener una hipertrofia de los músculos maceteros que lo vamos a notar a nivel del ángulo de la mandíbula. Entonces, la toxina botulínica nos permite, además de funcionalmente, eliminar ese apretamiento que le va a traer al paciente una mejoría en cuanto a la sintomatología dolorosa, como a la larga nos va a dar un resultado estético, porque pueden ver que al mejorar esa hiperfunción o hipertonía, o relajar un poco ese músculo, a la larga se va a atrofiar y vamos a lograr un adelgazamiento de esta zona de la cara. 6 minutos, doctora. Ok, voy a intentar ir un poco más rápido. Dentro de otras indicaciones de la toxina, evidentemente tenemos la parte estética, que lo que intentamos es refrescar un poco esa mímica o expresión facial. No hablo de paralizar, porque es decir, debemos seguir haciendo la mímica, simplemente intentamos prevenir a la larga la formación de esas arrugas estáticas que nos hacen, que son, digamos, puntos claves dentro del envejecimiento. Entonces podemos ver cómo
se logra reflejar, ella sigue haciendo su mímica o sus gestos faciales, simplemente esa arruga no se va a marcar, perdón, a marcar, perdón. Okay, simplemente vemos que esos pliegues ya no se van a marcar, aunque ella siga haciendo su mímica facial. Ok, vamos a hablar un poco acerca de los tratamientos para rellenos faciales, donde generalmente utilizamos el ácido hialurónico. Si vemos esta paciente, la idea de mejorar, en este caso, el contorno ocular, realmente lo que estamos haciendo aquí, lo que intentamos es solapar esos surcos que se van marcando a medida que, como les digo, va pasando el tiempo porque el tejido blando o los compartimientos grasos empiezan a descender. Entonces, ¿cuál es la idea? Realmente no se trata de corregir una simple ojera o mal llamada ojera. Lo que estamos intentando, como ven en el marcaje que realizamos facial, es hacer un lifting de esa grasa malar para elevarla y acortar un poco la longitud del párpado inferior. De esa manera vamos a lograr una mayor iluminación en la prominencia malar, que es lo que buscamos en ese triángulo de belleza facial femenino. Vamos a cortar la longitud del párpado inferior y de esa manera esa sombra que se crea por ese descenso que teníamos en el tejido blando, la vamos a solapar un poco. Y como ven, no estamos trabajando sobre la pigmentación de la ojera del contorno ocular, sino que estamos, como les digo, elevando esa grasa para crear mayor proyección y mayor iluminación a nivel de la plataforma malar. Lo mismo vamos cuando hablamos, en el proceso de envejecimiento, los cambios que vemos a nivel del tercio inferior, específicamente en el labio superior, es que ese labio se elonga y empieza a ocultar los dientes o la sonrisa, que son signos característicos del envejecimiento. Como también pueden observar en la imagen que se empieza a perder un poco la anatomía de ese labio superior. Entonces, ¿cuál es el fin que nosotros buscamos cuando hacemos tratamientos con rellenos de ácido hialurónico? Es no tanto buscar un volumen para perder anatomía, sino resaltar, primero, esa línea blanca del labio vermello, ¿ok? Resaltar los componentes anatómicos del labio, lo que es el filtro, lo que es el tubérculo central, ¿ok? Y vemos cómo corrigiendo también ese código de barra, estamos logrando acortar esa longitud del labio superior, donde logramos exponer un poco más los dientes superiores, que es signo de juventud, ¿ok? Esas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando hablamos de labios, porque como les digo, el fin no es buscar unos labios voluptuosos, porque todo eso va a depender de las características faciales típicas de cada paciente, en donde según los rasgos de cada persona, pues de repente puede verse mejor unos labios un poco más gruesos, un poco más delgados. Lo importante siempre es mantener la anatomía labial. Ok. Bueno, si se dan cuenta, no me salvé yo de caer en las manos del cirujano facial. ¿Ok? En donde pueden ver que antes el tipo o el contorno facial, vemos un tipo facial redondo, donde por medio de una bichectomía logramos estilizar el rostro porque creamos o intentamos crear esa sombra por debajo de la proyección malar que nos va a dar esa percepción de, como les digo, estilizar un poco más el rostro, porque nos va a resaltar la prominencia o la plataforma malar y nos va a dar una forma más marcada de ese triángulo de belleza facial que siempre buscamos en las mujeres. Okay. Este es un punto importante y en este caso lo traigo porque me parece súper interesante. Ella es una paciente que acude a consulta con una rinoplastia ya realizada. Si analizamos bien esta paciente y vemos el antes de esta paciente, podemos ver que ella tiene una marcada simetría y tiene una desviación tanto de su maxilar como de su mandíbula, ¿ok? Entonces es importante porque también debemos tener en cuenta que hay una secuencia para realizar tratamientos quirúrgicos. Entonces, si realizamos esa rinoplastia
¿Aló? ¿Aló? Sí, dale, dale. Sí. Me parece una cosa interesante porque si retomamos el análisis facial, pues vemos que esta paciente, aunque al momento de que llega a consulta ya tiene una rinoplastia previa realizada, tiene una marcada asimetría facial de desviación en cuanto al maxilar y su mandíbula. Entonces estas son cosas que debemos tener siempre en cuenta, porque de repente al momento de empezar la rinoplastia de tiempo, y es ahí la automática, porque nos permite llevar a la acción los duros de la cara, hablando del maxilar y mandíbula, esa armonía, engranaje entre el componente del esqueleto. No puedo pasar de diapositiva. Okay. Es importante, como esto se trata de trabajar en equipo, porque sabemos que tenemos que ir del modelo ortodoncista, que fue el doctor Luis Eduardo Gil, que llevó a cabo el CAP, para lograr ese engranaje en cuanto a la parte dental o osteoclusión. Podemos ver que por medio de la cirugía ortodontica logramos eso, logramos una real armonía, porque estamos tejiendo de forma permanente ese componente óseo tanto de los maxilares como de los dientes. Pueden ver antes y después cómo se logra corregir la marcada que tenía la paciente. Incluso en el mismo tiempo se realiza una bichectomía para marcar un poco más o estilizar un poco el rostro, creando esa sombra por debajo de eso, logrando resaltar. Ok, tenemos este otro paciente, donde aquí quiero resaltar que podemos combinar tanto procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos cuando estamos hablando como de camuflar el rostro. Ella es una paciente con un antecedente de una cirugía bariátrica. Es un dato importante porque debemos entender que con este tratamiento, además de los cambios corporales que se notan marcados, los tejidos faciales también van a cambiar. Entonces vamos a ver un grado de flacidez, ¿ok? Si hacemos que hay un exceso o combinar técnicas y procedimientos para lograr un resultado estético óptimo. Entonces, en el caso de ella, logramos una armonización integral lleno de bichectomía, como podemos ir notando. ¿Aló? Ok. Ok, aquí estamos viendo, como les decía, la idea del contorno ocular es realmente realizar ese lifting de la grasa que tenemos a nivel malar para cortar un poco la longitud de ese párpado inferior y disimular un poco ese surco que llamamos nosotros ojeras. Al disimularlo, vamos a crear mayor luminosidad a nivel del tercio medio de la cara. Es lo que intentamos buscar con los rellenos faciales. En este caso específicamente, utilizamos ácido hialurónico. Ahí pueden ver el antes y el después inmediato de la paciente. Esto lo vamos a combinar con otras técnicas como la blepharoplastia para eliminar ese exceso de tejido del párpado superior que estábamos viendo en conjunto con una bichectomía. Y sin olvidar nuestro componente dental, en donde pueden lograr que hay una mezcla de técnicas y procedimientos que a la larga nos van a dar un resultado estético óptimo, donde estamos realmente armonizando, si se quiere, camuflando algunos aspectos, pero siempre cubriendo las expectativas del paciente. En este caso, pues la paciente también estaba programada para realizar una mentoplastia con una lumpectomía cervical, pero pues por cuestiones de que ya no se encuentra en el país, todavía no hemos logrado culminar el tratamiento.
Pero esta es la idea o el principio que quiero transmitirles en cuanto a la armonización o el camuflaje orofacial. Como les digo, se trata no de una sola persona, sino del trabajo de un grupo de personas, de un grupo de especialistas dentro de la odontología, en donde en conjunto todos vamos a lograr resultados permanentes y longevos en el tiempo, siempre integrando el componente oral, nuestra sonrisa con nuestra cara, porque recordemos que la boca no es un componente aislado, que forma parte de nuestra cara, de nuestro rostro y forma un todo, en donde funcional y estéticamente debemos corregir las necesidades de cada paciente. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Quiero dar gracias especiales pues, a mi grupo de trabajo, nuestro grupo orofacial, también a Integral Lab y nuestros ceramistas Nicer, y al doctor Rubén Piña también con Previdental Lab. Muchas gracias y bueno, espero entonces pasar a la sesión de preguntas para responder sus inquietudes.